Hoy le invito a abrir su Biblia, por favor. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 al 14, vamos a leer en esta mañana. Y dice así la palabra de Dios. Cuando entre a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace esta cosa. Y por esta abominación Jehová tu Dios echa esta nación de delante de ti. Perfecto será delante de Jehová tu Dios, porque esta nación que vas a heredar a agorero y adivino oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, la fe científica. La fe científica, con este tema quisiera compartir la palabra de Dios. Trate de pensar qué significa esta palabra, la fe científica. Hermanos, la fe no es una cosa supersticiosa, es una cosa de ciencia. La fe no es una cosa que hay que creer ciegamente. No, nuestra fe tiene que ser y es una fe científica. O sea, la fe es una cosa científica que hace cosechar lo que se siembra. Nuestra fe así. Si uno recibe su justa retribución conforme como ha hecho. En la medida que nosotros hagamos, va a llegar el resultado científicamente. No es una cosa que hay que creer supersticiosamente. Hermano, le explico. En la medida en que amamos a Dios, seremos amados por Dios también. Si nosotros honramos a Dios, Dios nos va a honrar a nosotros también. Es una cosa científica. Quiero decir, si nosotros despreciamos a Dios, menospreciamos a Dios, Dios también nos va a menospreciar, nos va a despreciar. O sea, la fe es así. Si nosotros creemos de verdad, se va a realizar como creemos nosotros, se va a hacer nuestra realidad. Si es que creemos de verdad. Por eso estoy diciendo que la fe es una cosa científica. Hermanos, cuando oramos, tendremos paz, nueva fuerza y discernimiento. Le digo, hermanos, no es una superstición esto. Si uno ora, llega a tener esa paz,
ese gozo, esa vitalidad, ese discernimiento, esa convicción que viene de Dios. Es una cosa científica, no es una ficción nuestra fe. Por eso, hermanos, si usted ora de verdad, va a recibir ese gozo, esa paz, esa fuerza, esa vitalidad, ese discernimiento que viene de Dios. Porque nuestra fe es una cosa científica y conforme a la palabra de Dios. No es creer ciegamente, no es una superstición. Si sembramos buena semilla, obtendremos buenos frutos. Pero también, si sembramos mala semilla, obtendremos malos frutos. La fe es algo científica, no es una cosa que siembra mala semilla y va a cosechar buenos frutos. Muchos piensan así. Siembran mala semilla y esperan buena cosecha. ¿Sabe? La fe no es así. Si vive una vida que teme a Dios, de verdad, la bendición de Dios va a llegar a esa persona. Es una cosa científica. Faraón dijo a la partera egipcia que atendían a las mujeres israelitas, le ordenó y le dijo, si la mujer hebrea diere luz a un varón, que lo mate, que tape su nariz, que lo mate. Pero si llega a dar luz a una niña, que la deje vivir. Pero dice la Biblia, estas parteras, por temor a Jehová, aunque haya ordenado el rey Faraón, no podía hacer semejante cosa. Por el temor a Dios, no lo hizo. Y Faraón la llama y le pregunta, ¿por qué ustedes no me obedecen? ¿Por qué no lo dejaron a vivir? Y dice la partera, no miré. Las mujeres hebreas son muy fuertes. Cuando viene el dolor del parto, nos avisa. Antes que nosotros lleguemos, ya da luz, porque son muy sanas y muy fuertes. Por eso no pudimos hacer. Entonces, en la Biblia dice específicamente, Dios bendijo a estas parteras y los prosperó en su vida. Dice en el libro Éxodo, escrito en la Biblia, específicamente. Hermano, hay que saber, la fe es una cosa científica. No es que uno hace la maldad sembrando mal la semilla, supersticiosamente espera, cuando llega el tiempo de Dios me va a bendecir. Esa es la fe equivocada, fe supersticiosa. Hoy en día nosotros no llegamos a experimentar la bendición de Dios porque meramente con la fe supersticiosa queremos ser bendecidos. Hermanos, si uno desprecia a Dios, Dios también va a despreciar a esa persona. El rey Saúl, antes de ser rey, era humilde, bien humilde, temeroso de Dios. Pero una vez que llegó a ser el rey, ya no tuvo temor a Dios, se convirtió en un hombre soberbio, comenzó a despreciar a Dios, su palabra. Entonces, ¿qué sucede? Dios también lo desprecia. Dios también a este Saúl lo desprecia, lo abandona para que ya no puede ser rey. Yo esta mañana dije a la iglesia coreana, muchos creyentes caen en
en esta trampa, en este pozo del rey Saúl. Cuando llega a ser un poco bendecido, un poco prosperado, se piensa algo y comienza a perder el temor a Dios y desprecia la cosa de Dios. ¿Por qué? Porque está prosperado, tiene algo que confiarse. Hermanos, la fe es así, es una cosa científica. Hermanos, la gente de hoy piensa que serían bendecidas por Dios aunque vivan una vida equivocada. Piensan así porque no tienen una fe científica, sino una fe supersticiosa. Y no debemos engañar con esta fe supersticiosa equivocada. Por eso dice así, es un versículo que lo tengo grabado en mi corazón. Gálatas 6:7. No os engañéis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Está hablando de una fe científica. Y deja de engañarse con la fe supersticiosa, porque Dios no va a ser burlado. Hermanos, esta palabra quiere decir que debemos tener una fe científica en lugar de esperar una suerte con la fe supersticiosa. Si observamos atentamente lo que nos rodea, muchos están caídos en la creencia supersticiosa sin darse cuenta. Una superstición es una creencia falsa que no tiene ninguna base científica. Es una fe ciega que se siente atraída por algo que no tiene fundamento. Esa es la fe supersticiosa. Hoy en día mucha gente cae en este chamanismo, en esta superstición. Por esta causa, la iglesia de Dios y muchos creyentes que asisten a la iglesia no llegan a experimentar la bendición de Dios porque están caídos en la fe supersticiosa. Allá en Corea antes ponía agua limpia en una noche de luna llena y ahí ponía sobre la piedra y pedía para que bendijera, para que bendiga. ¿A quién pedía? ¿A la luna? Hermanos, hay gente, hay creyentes que acude en busca de oraciones proféticas y de adivinación. Muchos creyentes va a uno que profetiza y le paga algo de dinero para que le ore, para que haga oración de profecía y de adivinación. Y hay algunos que cobran para hacerle oración profética. Pero permítame decirle, esta cosa es totalmente prohibida para Dios. Dios no tolera estas cosas. Esta fe supersticiosa es una cosa que Dios abomina. Y hoy en día, sin darse cuenta, mucha gente se han caído en esta fe supersticiosa. La creencia de que un crucifijo aleja a los demonios, el exorcismo con la cruz, eso no es bíblico. Eso no es de Dios. Que rociar agua bendita aleja a los espíritus malignos. Esto no es ni un 0.1% de Dios. Esto no es bíblico, hermano. Que hay que dejar la Biblia abierta en la casa para ahuyentar todo espíritu maligno. Yo la verdad tengo ganas de ir a tapar esa Biblia. Que no se engañe con la fe supersticiosa. Algunos cada mañana abre la Biblia, pone su dedo y el versículo donde dice,
Esa es la palabra que Dios le habla. Hermanos, no nos engañemos a nosotros. Hay algunos que dicen todas las cosas que suceden es de demonio y comienza a expulsar demonios. Si no era de demonio, es una enfermedad. No estoy diciendo que no existe. Sí, hermano, diablo hace milagro también, dice la Biblia. Pero no nos caigamos en la fe, en la creencia supersticiosa. Llevar imágenes de santos como talismanes, como amuletos. ¿Esa imagen de santo le va a proteger? ¿Cree así usted? Colgando una cruz en el cuarto, ¿ahuyenta todo espíritu inmundo? No, hermano, de corazón hay que alabar, de corazón hay que orar, buscar a Dios. No es que es cuestión de colocar imágenes y tantos cruces, tanta cosa, hasta estaca está poniendo hoy en día, estaca santa dice. Aceite que trajo de tierra palestina, arena que trajo de Israel, eso bendice a uno y lo venden. Esa fe es una superstición, no tiene nada que ver con la Biblia. Y sin darnos cuenta, se ha entrado esta creencia supersticiosa en la iglesia y muchos siervos están jugando con las cosas de Dios. Pero bíblicamente, eso no es de Dios ni es científico también. Hermanos, incluso hay algunos pastores que difunden profecías sin procedencia, aprovechando esta creencia supersticiosa de muchos creyentes. Menciona profecía, si se cumple o se cumple no me importa. Y la iglesia acepta con gloria de Dios. Dios habla profecía también, pero no hay que inducir a los creyentes para que tenga una fe supersticiosa. ¿Es o no es? He visto una iglesia que mientras no haya profecía esa noche no va a la casa. Allá en Argentina. Alguien tenía que levantar a dar profecía. Gloria a Dios. Chao. A la casa a dormir. Mira hasta qué colmo ha llegado, hermanos, la fe. Hoy en día nosotros no llegamos a experimentar la bendición de Dios por causa de esta fe de supersticiosa. La fe es una cosa científica. Mucha gente llega a tener la fe supersticiosa por causa de su fe egoísta. Por causa de su fe egoísta. La fe supersticiosa no consiste en creer en Dios y obedecer a la voluntad de Dios, sino utilizar a Dios para satisfacer los deseos personales y la codicia de esa persona. O sea, por los deseos, por el propósito, por la codicia de uno, quiere utilizar a Dios. Quiere utilizar el poder de Dios. Entonces, hermano, esta fe supersticiosa no proviene de Dios y no impide a experimentar la bendición de Dios. Hermano, en el cuento, acá en español dice Las 1001 noches, aparece una lámpara mágica. Cuando frota la lámpara, sale un gigante diciendo, amo. ¿Qué necesita? Cuando tiene hambre, le trae comida, le da todo lo que quiere. ¿Por qué menciono esto?
Hay creyente que trata a Dios como si fuera el gigante de la lámpara de Aladino. Por eso va y frota, ora para que Dios le conceda todo. Hermanos, la fe no es así. No caigamos en esta fe supersticiosa. La fe es una cosa científica. Israel fue a la guerra contra los filisteos y perdió. Cuando Israel perdió la batalla, decidieron llevar el arca del pacto de Dios al campo de batalla para ganar la guerra. Hemos perdido. Vamos a traer el arca del pacto de Jehová y lo llevamos al campo de la batalla y ganaremos la guerra. Hermanos, pero ¿cuál fue su resultado de esta decisión? En la guerra que murieron 4,000 hombres, llegan a morir 30,000 hombres y llega a ser arrebatada el arca de Dios. Pierde el arca de Dios. Llevaron el arca del pacto para ganar la guerra, pero en vez de ganar la guerra, pierde. De guerra que murió 4,000, muere 30,000. ¿Por qué sucede esto? Porque estos israelitas en ese tiempo, en vez de creer en Dios Todopoderoso, creía en un objeto específico con una fe supersticiosa. Esa fe no es de Dios, hermano. Si paga $500, vuelve su marido que se fue de la casa. No, hermano. Esa oración no tiene poder. Es un engaño. No nos caigamos en esta fe supersticiosa. Si compra esta cosa, no, hermano. Veamos lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 10 y 11. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie y el arca de Dios fue tomada. Y muerto los 2 hijos de Eli, Ofni y Fines. Hermanos, aquí como dice la Biblia, este es el resultado de la fe supersticiosa. Los israelitas con la fe supersticiosa, en vez de creer en Dios, solo querían utilizar el poder de Dios, creyendo que un objeto específico podía traerle suerte y la bendición de Dios. Y muchos caen en esta trampa de la fe supersticiosa. Hermanos, la fe supersticiosa solo quiere utilizar a Dios para satisfacer sus propios deseos y concupiscencia, la pasión que tiene uno. Y con esa fe supersticiosa no vamos a experimentar la bendición de Dios. ¿De qué está hablando el texto de hoy? Hermanos, el texto que nosotros leímos en esta mañana habla de esto. Dios no tolera la fe supersticiosa y la prohíbe rotundamente. De eso está hablando el texto de hoy. Dios no tolera la fe supersticiosa y la prohíbe rotundamente. Hermanos, la fe supersticiosa no es una fe que agrada a Dios. Del texto de hoy habla de esto. Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en la tierra de Egipto y los condujo a la tierra prometida, una tierra donde mana leche y miel. Entonces los israelitas
estaban por entrar a la tierra prometida. Antes de entrar a la tierra de Canaán, Dios les habla claramente a los israelitas que nunca toleraría la creencia supersticiosa que se practicaban en la tierra de Canaán. Porque los cananeos era una tribu que tenía mucha creencia supersticiosa que no tenía ningún fundamento, hacía pasar sus hijos por el fuego, hacía sacrificio humano, hacía locura para la prosperidad. Entonces Dios le habla bien claramente que Dios no tolera, no acepta esa clase de fe. Y dice a los israelitas que los prohibía. De eso habla el texto de hoy. Con este pensamiento, veamos de vuelta al texto de hoy, por favor. Deuteronomio capítulo 18, desde el versículo 9. Vea lo que dice. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, vea, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar, vea, a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a lo muerto, vea, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y vea, y por esta abominación Jehová tu Dios echa, los cananeos, ¿verdad? Echa estas naciones de delante de ti, por esta causa. Perfecto será delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agorero y a adivino oyen, mas a ti, a los israelitas, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Dios no ha permitido que haga esas cosas. Totalmente prohibido porque es una abominación. Y lastimosamente esta fe supersticiosa ha entrado a la iglesia de Cristo hoy en día. Están contaminando a la fe cristiana y están arruinando muchos creyentes con esta fe equivocada. Hermanos, hay que saber de que Dios nunca va a tolerar, nunca va a aceptar esta fe supersticiosa. Veamos lo que dice Levítico capítulo 20, versículo 27. Ahí dice, vean lo que dice aquí, Levítico 20, 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muerto o se entregare a la adivinación, vea, ha de morir, serán apedreados y su sangre será sobre ellos, por culpa de ellos. Dios rotundamente prohíbe esta fe supersticiosa. Hoy en día en mucha iglesia cristiana están practicando esta fe supersticiosa. Mucho peor que lo católico está haciendo ahora, me va a perdonar. Catolicismo es una religión unificada con la religión de la zona. Pero ahora la iglesia cristiana se ha convertido más peor que lo católico. Hermano, cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir los planos del tabernáculo y tabla de los 10 mandamientos, no regresó durante mucho tiempo, estuvo 40 días y noches ahí con Dios. Entonces Aarón y el pueblo hacen una imagen de becerro de oro y lo adoran al becerro de oro diciendo, este es el rey de Israel quien nos ha liberado de las manos de los egipcios. Cantaban, emborrachaban, hacían fiesta. Entonces, hermano, Dios se enoja. Dios se enoja con este incidente y Dios quiso destruir a todos los israelitas.
Dios quería deshacer a todos, quería matar a todos. Y de ti, Moisés, voy a hacer una nación nueva, dice Dios. Mira, hermano, cómo Dios abomina la idolatría, la fe supersticiosa. Vea lo que dice ahí, Éxodo capítulo 32. Mire lo que dice. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, mire, déjame que se encienda mi ira en ello y lo consuma, y de ti yo haré una nación grande. Mira hasta dónde ha llegado Dios. Entonces Moisés suplicó a Dios enojado, arriesgando su vida para salvar a los israelitas de la gran aniquilación. Moisés, no importa que me muera, Señor, pero si lo matas tú, las naciones van a decir que tú lo sacaste para matar en el desierto. Eso sería contra ti, mi Dios. No permita, si quiere borrar mi nombre, borre mi nombre, pero no aniquile a este pueblo. Entonces, hermanos, Dios retira de su ira. ¿Y cuál fue el resultado de este incidente del becerro de oro? ¿Cuál fue su resultado? Veamos Éxodo capítulo 32, versículo 28. Mira lo que dice. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Mire, hermano, por causa de esta fe supersticiosa, en ese mismo día murió 3,000 personas. Hermanos, ¿sabe una cosa? Yo digo, ay por aquellos pastores que están enseñando fe supersticiosa a la iglesia. No sabe lo que va a recibir de Dios ahora. Hermano, la fe es una fe científica basada en la palabra de Dios. Y yo digo, de aquellos que enseñan fe supersticiosa, que abomina a Dios, no sabe lo que va a recibir. La fe supersticiosa es una cosa que Dios no acepta, no tolera a Dios. Hay algunos profetas ambulantes, algunos exorcistas ambulantes hoy en día por doquier. Pero dejen de jugar con la cosa de Dios, porque eso es, no saben lo que Dios piensa de eso. Hacen esas cosas porque no conocen a Dios. Hermanos, Dios prohibió la creencia supersticiosa. Sin embargo, muchos creyentes hoy en día, sin darse cuenta, han caído en la fe supersticiosa. Por esta causa, no llegan a experimentar la gracia, la bendición verdadera de Dios. Entonces, ¿cómo podremos tener la fe científica para que podamos ser una persona que experimenta la verdadera bendición de Dios? ¿Cómo? En tercero y en último, voy a finalizar, para tener la fe científica hay que tener comunión personal con Dios. Es importante este tema. Para que nosotros no caigamos en la fe supersticiosa y para tener una fe científica conforme a la palabra de Dios, hay que tener comunión personal con Dios. Hermanos, para tener la fe científica, no hay que considerar a Dios como un objeto para ser usado. Mucha gente quiere usar a Dios, quiere utilizar el poder de Dios para ser bendecido, para lograr su objetivo. No, hermano, hay que tener una comunión personal con Dios para no caer en esta fe supersticiosa. Le explico, la fe
y la superstición pueden parecer similares, pero son fundamentalmente diferentes. Una fe supersticiosa no cambia a la persona, pero la fe científica sí cambia a esa persona. Ahí está la diferencia. Lo que cree en la fe supersticiosa nunca se cambia. No se cambia su vida y quiere ser bendecido. Pero la fe que tiene una fe científica se cambia su vida. Porque sin cambiarse, no hay bendición de Dios, no puede experimentar Dios. Esa es la diferencia, hermanos. Los buscadores de milagros pueden convertirse en los creyentes de fe supersticiosa. Los que tienen fe supersticiosa, en lugar de cambiar su vida, solo quiere usar a Dios para lograr su propósito. Incluso a Dios, lo que quiere convertir a Dios en un ídolo para lograr su propósito. Yo le explico. Hermano, el problema de los creyentes de hoy es que no conocen a Dios. Por eso caen en esta fe supersticiosa. Si conociera a Dios, no caería en esta fe supersticiosa. ¿Por qué debemos tener una fe que conoce a Dios? ¿Sabe por qué? Porque la verdadera fe comienza con el conocimiento de Dios. La verdadera fe comienza con el conocimiento de Dios. Hermanos, ¿sabe una cosa? La fe es proporcional al conocimiento de Dios. La gente hace locura hoy en día porque no conoce a Dios. Si conociera a Dios, no haría esa locura, hermanos. La iglesia de Dios no sería así, con mala reputación. ¿Sabe? Muchos incrédulos que no asisten a la iglesia no quieren venir a la iglesia por causa de aquellos creyentes que tienen fe supersticiosa. No tienen temor a Dios y dicen que van a ser bendecidos. ¡Qué engaño! ¡Qué autoengaño! Hermanos, por eso la fe es proporcional al conocimiento de Dios. La fe sin conocimiento de Dios puede caer en una fe equivocada. Por eso lo que dice Dios a través del profeta Osea. Osea capítulo 4, versículo 6, dice así. Osea capítulo 4, versículo 6 dice así: mi pueblo fue destruido, vea, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, me va a perdonar. Primero nuestros hijos tienen que cambiar para que sea bendecido. No nos engañemos con nuestra fe supersticiosa. Tenemos que tener una fe científica. La fe supersticiosa se debe a la falta de conocimiento del Dios verdadero. Hay que conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué nos exige Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que le complace? ¿Qué dice su palabra? Si uno conociera la verdad a Dios, tendría una comunión personal con Dios, se cambiaría. Y cuando se llega a cambiar, será usado por Dios, será bendecido por Dios. Pero la gente que tiene fe supersticiosa no se cambia y espera bendición de Dios, espera el poder de Dios. No, hermanos, no nos engañemos, dice apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas. Dios no va a ser burlado.
Bajo ninguna circunstancia, lo que siembra, eso va a cegar. Lo que hace, eso va a cosechar. Porque la fe es una cosa científica. Hermanos, la ignorancia del conocimiento a Dios conduce a una fe supersticiosa y nos impide a experimentar la bendición de Dios. Voy a finalizar el mensaje. Trato de predicar un poco más corto ahora para que después tengamos un tiempo de oración. Y veo que es un poco largo el mensaje para pasar por YouTube también, por eso voy a hacer de menos de 30 minutos. Siempre digo, pero siempre se alarga. Así que, hermanos, voy a finalizar el mensaje. Cuando vivimos una vida con verdad delante de Dios y delante de nosotros mismos, tendremos una fe científica, no la supersticiosa. Nuestra fe científica nos cambiará y nos hará experimentar la verdadera bendición de Dios. Hermanos, ¿sabe una cosa? Conforme como nosotros creemos, conforme como nosotros cambiamos, conforme como nosotros actuamos, Dios va a responder. Dios no va a ser burlado. Hermanos, experimentemos la gracia de Dios a través de esta fe científica. Que Dios bendiga la palabra. Oremos, por favor.